cuántas prestaciones tiene, o sea, el programa le va a decir eso, no tiene bolso, tiene placa, tiene sangrado, densidad, o sea, los programas se va a decir, no es que a mí se me ocurre, lo miro y no pasa nada, no, hay que pasar por el programa. Ya, entonces ahí es donde nosotros definimos qué es lo que queremos. Entonces, en esta etapa siempre fase 1, ¿no? Que el paciente no tiene nada, le has enseñado su fisioterapia, el paciente sabe pasarse el conectar, sabe lo que es la placa bacteriana, no le hace el paciente, ¿no? Entonces, me voy a las visitas, me voy a la prótesis sin haber pasado eso. O sea, el paciente tiene que saber cepillar, tiene que saber que tiene que venir a controlarse cada 6 meses, así tenga la ansiedad. Entonces, todo paciente, así sea sano, debe estar en un tratamiento periodontal. Y es ahí donde todos los pacientes tienen, así tengan ortodoncia, implantes, viejitos, jóvenes, o sea, todos tienen que tener el protocolo de fase 1. No, que no tiene nada, eso no vale. Tienen que tener el programa y toda la parte protocolar, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa parte protocolar de la fase 1? Ahora vamos a ver. Pero para verlo en grande, ya después de la fase 1, por ejemplo, tenemos un paciente con bolsas un poquito más amplias, ¿no? Tendríamos que hacer una cirugía. Queremos hacer una cirugía regenerativa, queremos aumentar la intensidad de vida, para colocar implantes, o que la prótesis nos dure mejor, o nos quede mejor, cirugía, ¿no? Esa es la parte de la fase 2. Y la fase 3 es la terapia de mantenimiento. Ya, todo paciente, así que sano, tiene que venir cada 6 meses. Ya, o sea, sus pacientes tienen que tener contacto con usted. Ahora con la parte digital, la emergencia y todo esto no se le puede pasar. El Google Calendar, los avisos por WhatsApp, las películas que les pueden mandar. O sea, en este momento, ya para motivar al paciente no hay una excusa. Antes, cuando nosotros éramos estudiantes, acá con los 2 años, ahí sufríamos, ahí no había WhatsApp, tenemos que tener con los cepillos gigantes, así se cepilla. Ahora no, ahora tiene un botón y tiene toda la información para el paciente, y eso lo tiene que utilizar. Esa es la parte de información y motivación, ¿no? Entonces, esto lo tiene que tener amarrado. Todo paciente fase 1 puede quedar en fase 1. Un poco más complicado, fase 2 quirúrgica. Y después, siempre fase 3. Entonces, esto es el manejo de todo paciente periodontal y no debe olvidar. Es un paciente que está en su consultorio y que tiene que hacer. Ahora, ¿cómo es esa fase 1? Ya ustedes ya están haciendo, ¿no? Entonces, higiene, controlación, regulación, fisioterapia, remoción de los implantes iatrogénicos, tratamiento inicial de periodo, raspaje cruzado, comentar cerrado. O sea, eso lo tiene que tener en su ADN. Eso, todo dentista lo debe tener en la cabeza. Y a veces, ¿y cuál es el plan de tratamiento? No, que sí, que no. Lo tiene que recetar. ¿Ya? Entonces, esto es algo que tenemos en motivación, en la información que le das, es la explicación que le tienes. Entonces, hay palabras que tienes que decirle al paciente y que de la forma como tú quieras, pero tienes que decirle. ¿Ya? Entonces, vamos a ir desarrollando eso. La motivación del paciente, por ejemplo, el paciente debe saber que la periodontitis es una enfermedad para toda la vida. ¿Ya? O sea, informarle de que la periodontitis es una cuestión genética, no es una cuestión de deseo de él. Es una cuestión que está en él. ¿Y cómo es? Motivación, ya. Tenemos que explicar al paciente. ¿Qué cosa es? Sus sencillas son sensibles. Un pequeño descuido, hay un problema. Hay otros pacientes que pueden no cepillarse un mes y no pasa absolutamente nada. Pueden tener los dientes cochinos, pero no tienen el periodonto afectado. Entonces, esa primera información debe saber el paciente. ¿Ya? En el mundo se dividen las personas en problemas que tienen problemas periodontales, pero los que no lo tienen. ¿Qué es usted? ¿Es un paciente periodontal? No lo sabes.
tiene que sondear. Hay pacientes de 18, de 16 años que tienen bolsa de 4 o 5 y no lo saben, no se nota. Pero nosotros, ustedes con sus ondas sí lo van a notar, y es una información crucial para él, porque empieza a cuidar de esa edad. Empieza a recibir un tratamiento y solamente fisioterapia a esa edad. Pero ¿quién se lo va a decir si no son ustedes? Entonces, no deben pasarlo por encima. O sea, todo paciente tiene que tener un periodograma y es como detectar un cáncer. Por ejemplo, hemos dicho que estadio 1, estadio 2, estadio 3, estadio 4, la periodontitis. ¿Por qué lo ponen así? Para poder informarle al paciente y que tome control como es en el cáncer. Como el cáncer es por estadio, cuando uno dice que estoy estadio tal, igualito es el periodontitis. ¿Para qué? Para que se cuide, porque necesitamos la colaboración del paciente. O sea, no podemos hacerlo nosotros solos. En estos tratamientos no es como sacar una tercera, depende del cirujano. Hacer una corona, depende del protesista. Hacer un tratamiento periodontal, casi el 70% depende del paciente. Tú puedes ser muy hábil, pero si el paciente no se controla la placa, no hiciste nada, empeoraste la corona. Entonces, esa parte es la que tenemos que informar. Una de las informaciones ¿es periodontal o no es periodontal? Es genético. Es una enfermedad la cual sus encías son sensibles, como para que lo entiendan. Soy sensible, soy especial, ¿no? Entonces, tienen que entrar por ahí. ¿Ya? Después, otra de las cosas que tienen que informar es tratamiento periodontal. Es tratamiento periodontal para toda la vida. O sea, paciente con periodontitis es periodontitis para toda la vida y tratamiento para toda la vida. O sea, no se permite un paciente periodontal que no se haya visto de 1 año, 2 años. Está sin tratamiento. Entonces, esa es otra información de motivación, ¿no? Otra de las cosas es un tratamiento, ¿cómo es el tratamiento? Entonces, tiene que ser muy claro. El tratamiento para un paciente, el tratamiento periodontal son 3 cosas. Control de su fisioterapia, o sea, tiene que ser un exquisito el cepillo de hilo dental, frecuencia, tipo de cepillado. Entonces, usted tiene que tener esto, tiene que ser un experto cinturón negro en pasarse el hilo y en pasarse el cepillo dental. 1. 2. Una limpieza muy delicada y profesional, pero es una limpieza no de dientes, es una limpieza de encías. Para eso tenemos que sondear, averiguar la fuga, la pequeña bolsa de 5, la bolsa de 10, la ausencia de encía de dientes, la recesión. O sea, eso no es una limpieza de dientes, es una limpieza y una corrección de la parte periodontal. Y para eso no puede ser dentista si lo estudia, ¿no? O sea, si un dentista general está obligado a hacer eso. Pero ¿qué pasa? Todo lo pasa muy largo, ¿no? Entonces, esa es la parte 2. Y la parte 3 es que tiene que tener un control periódico. Son 3 cosas. ¿Cuál tiene? ¿Dónde se pilla el pelo? ¿Te han hecho una limpieza así profunda de cierre? Hace tiempo que no vienes, no está haciendo nada. No hace nada. Y ahí le ponen una nota. A ver, usted, si yo tuviese que poner una nota de su control periodontal, 0,2 porque vino. Y el paciente se va ubicando. ¿Ya? O sea, motivación no es no, o sea, tiene que decirle las cosas claras. El paciente lo tiene que saber, o si no, no va a colaborar. Esa es la motivación. ¿Ya? Le explica lo que es la placa, ¿no? Y de ahí viene la fisioterapia, ¿no? Entonces, explicarle la fisioterapia, ¿no? Tenerlo en un WhatsApp grabado, todo el procedimiento con video, con productos, de 4 recetas, donde lo pongo, o sea, tiene que hacer esa parte, lo único que tiene que hacer y se lo manda. Entonces, una vez que el paciente, cuando usted va al consultorio, ya, a ver, su cepillo, lo ve, ¿no? Porque se nota cuando un paciente usa un hilo dental, ¿no? A veces es un hilo dental, no, el paciente se ahorca, entonces se da cuenta de que no lo está usando. Entonces, no, el paciente viene,
horizontal, vertical, que es relación. Punto. O sea, no como nada que la relación, que la rotación para la derecha. El paciente no lo va a entender. Él va a mover así y va a mover así. Es lo único que funciona. ¿Ya? Y que lo meta al sur y que el cepillo sea blando. Punto. ¿Ya? El hilo, que sea delgado, que ese hilo tal con eso que es desagradable al paciente y no es lo delgado. No es por hacer publicidad, pero el hilo delgado es lo realmente. Es un hilo magnífico. ¿Ya? De repente no, que tiene cuestiones más grandes, espacios de ahí puede ser más grande, pero lo normal, porque si te pasas el hilo muy grueso, se siente, el paciente lo siente y le va a agarrar bien, entonces no lo va a hacer. Entonces todas esas situaciones tienen que manejar, ¿no? Hay productos ya, no, que yo me compré, una pasta dental, masa vegetales, ¿qué interesa? Ya, lo importante es que lo hagan. Ya, si podemos darle en un inicio de choque una pasta que tenga clorexidina, por ejemplo, Colgate tiene productos que son para la peritonitis, entonces nos ayuda en un momento de choque, no tiene el paciente así todo mal, destrozado, entonces ya, clorexidina, tu pasta, 15 días con clorexidina, entonces nos ayuda, ¿no? Pero en realidad lo que nos ayuda es que físicamente lo haga, mecánicamente, 3 veces al día, después de comer. Eso es lo único que tiene que hacer el paciente. Lo puede ser con una soda, lo puede ser con un pañito, lo que sea, pero que lo haga. Eso es lo más importante. ¿Ya? A veces por el estigma, el otro, el paciente no va a entender. Y otra cosa muy importante es que el hilo debe entrar al sur. O sea, el hilo no es para sacar pedazos de comida, que se quedaron, no. El hilo, así no tengas nada, tienes que pasarlo en el sur. Y no es que lo vas a pasar así. Si tú te pasas el hilo 3 veces al día, es como pasar una franelita muy rápidamente, ¿no? Y lo tienes que hacer sin espejo, porque lo tienes que hacer en cualquier sitio. Estamos hablando de un paciente periodontal, ¿no? Entonces, es de vida o muerte para sus clientes que el paciente haga eso. Entonces, ustedes tienen que motivarlo, ¿no? Ponerle que la cosa sea un poco como divertida, como un deporte, como que juegan tenis, como que juegan pelota, se haga lo mismo. O sea, ustedes tienen que hacer eso, esa es la obligación. ¿Ya? Entonces, ya después hay productos, el doctor te agradece como aquí, sí, pero después que ha pasado por una comprobación que usa el cepillo de hilo que no lo hace. ¿Ya? Igual aquí puede ser implantes, puede ser pacientes con ortodoncia, ¿no? Ya empezamos a personalizar. Globalmente tiene que ser cepillo de hilo, pero si tenemos que personalizar, ya están el Superfloss, por ejemplo, que es un hilo de 3 consistencias que puede pasar por debajo del puente, o hay pasadores de puente, o hay el watertick, que es un chorro que te va golpeando, que lo puedes tener en el baño. Ya son cosas más sofisticadas, que los calitos, que los ojos no tan tranquilos, pero es mejor el palitos si tiene ortodoncia, no puede buscar el hilo. A veces son ancianos, ¿no? Y es el momento en que más necesitan, ¿no? Yo tengo una mamá que tiene 99 años, y todos tienen algunos juegos, algunas prótesis. Yo he tenido que entrenar a la señora que la cuida para que le tenga, ¿no? Y no, se puede, una madre que pasa, no confiable, que mamá se pillaba. Pero cuando las personas se van haciendo ancianas, van perdiendo habilidad, van perdiendo visión, van perdiendo hasta motivación. La persona que la cuida de repente en 60 años no saca nada, le da poca calidad de vida. No hay nada, y solamente limpieza. Y no limpieza de verdad, yo le hago su limpieza cada 3 meses, pero esa limpieza diaria es más importante que la limpieza del profesional, ¿no? Entonces, eso tiene que ya personalizado de acuerdo al paciente. Ya los cuidadores de personas tienen que cepillarle los dientes, tienen que pasar el hilo dental, echadito, sentadito, ve la manera, pero tiene que hacerlo, ¿no? Y es algo que a veces no se toma en cuenta. Ya, el otro punto es, ya, yo estoy acá
entrar. Hay una vocación de hacer sufrir a los pacientes. El PAN, la periodontitis, o sea, el periodoncista es el que lucha por el diente. Así, el diente se esté moviendo, si funciona, yo lo hago hasta que, como le digo a los pacientes, ese diente se va a quedar hasta que usted lo recupere. O hasta que esté creando una molestia. Pero el periodoncista tiene la obligación de cuidar ese diente, así se mueve un poco. He aprendido de que a veces no necesita mucho hueso, a veces un tejido gingival bien conservado le da también resistencia, ¿no? Entonces, tenemos que luchar por esos dientes, ¿no? Ahora, no sé qué pasa, a veces no, que quitarle todo, que poner implante, que y en realidad no es así. O sea, tenemos que tener la vocación de cuidar esos dientes. ¿Por qué? Porque hay motivo, ¿no? Yo ya soy un dentista que tiene ciertos años y que ha visto de todo, he hecho de todo, cosas buenas, cosas malas, cosas raras, cosas prohibidas, cosas conservadoras. Ahora yo estoy en un plan de ortodoxia. ¿Por qué? Porque sé lo que pasa. Tú ya sacas una forma, ¿no? Si tú tienes una buena intención con un paciente, que es lo que debemos de tener, que es nuestro propósito de vida, curar bien, crear familia, propósito. Mi propósito no es vender implantes, no es mi propósito. Pero el que va por ahí va a estrellarse, porque los implantes a pacientes periodontales también ¿no? Y es más pesada conservarlo, porque aunque sea las raíces son fijas, los implantes son rugosos, tienen estrías, y el paciente va a estar encima tuyo porque cree que el implante lo hace Dios y que nunca le va a pasar absolutamente nada. Y eso no es así. El implante también es un tratamiento que va a sufrir con las consecuencias de la vida, ¿no? Entonces, siempre la noción de un dentista, ¿no?, es conservar el diente. Entonces, esa limpieza externa, usted tiene que tener ese conocimiento, ¿no? Cuando hacemos una endodoncia, hay una limpieza interna, ¿no? Hay un absceso, hay que hacer su endodoncia, su limpieza radicular para que no haya ese absceso. Lo mismo ocurre con la raíz por afuera. O sea, esa limpieza tiene que ser ya no por los conductos, sino por fuera. Limpiar, sacar el tejido de la nutrición, darle forma, aumentar el huesito, el tejido que lo cubra, la limpieza. Entonces, esa es una lucha por lo que la conservación del diente. Y la situación se complica o se ve más, o te crea más adrenalina o es más motivante. ¿Por qué? Porque todos los dientes son pacientes diferentes. Un paciente periodontal puede tener un diente sano y puede tener una porquería atrás, o puede tener una semi-porquería atrás. O sea, hay situaciones diversas. O sea, cada diente es una situación y a veces no se repite porque el defecto periodontal es muy sui generis, ¿no? A veces tiene paredes, a veces no tiene, a veces es vertical, a veces es circunferencial. Entonces ahí está tu experiencia en limpiar eso nada más. O sea, ni siquiera es regeneración, es limpiar para poder crear una nueva inserción. ¿Ya? Entonces eso es lo que... Pero ¿qué pasa? Cuando ya hemos hecho nuestro paciente su fisioterapia y todo, y tenemos problemas de retención de placa, ¿no? Estaba contando la señora que iba, donde le habían dicho que le iba a quitar todos los dientes, pero que no era eso, era con fisioterapia, limpieza, pero tenía doctor, pero mi problema mayor es este puente, ¿no? Que desangraba. Y era porque es un puente que tenía problemas de este tipo. ¿Ya? Entonces, ni eso se lo saque, o sea, lo puede agarrar y darle forma al póndigo para que no presione. O sea, la situación está en que hay situaciones en que no puedes controlar la placa. Entonces, no puedes controlar la placa,
crea la situación de que pase el cepillo, que pase el hilo, que pase el enjuagatorio, y la situación se mejora y después de repente cambia ese cuento. Pero en ese tratamiento, ¿qué tiene ya? ¿Cuál es el objetivo? Que el paciente controle su placa. Hay cosas que retienen placa, las elimino o las corrijo, ¿no? Por ejemplo, hay focas, a veces que hay que corregir, ¿no? O sea, son detalles que hay que tener, ¿no? O de repente hay dientes, ¿no? Que están así, bailando, ¿no? Ya ese diente hay que perderlo, porque es un retenedor de placa y no nos va a servir para nada, ¿no? Si el diente baila, hay que sacarlo. Si el diente se mueve, hay que sacarlo. Pero si baila, arriba, abajo, derecha, izquierda, ya no tiene soporte, no tiene posibilidades, ¿no? Entonces esa parte es remoción de las áreas retentivas de placa, ¿no? Y de ahí viene lo que es el tratamiento, ¿ya? Y esto es algo que ustedes tienen bien claro. A veces voy por la clínica y el alumno no lo tiene claro, ¿ya? Es algo muy fácil, ¿ya? Ustedes tienen que diferenciar entre raspaje y alisado radicular, ¿ya? Los instrumentos de raspaje son unos, los instrumentos de alisado radicular son otros. A veces veo, a ver, haz un raspaje y sacan una gresa. Pero la gresa no es para raspaje. O sea, la gresa es tan delicado el instrumento, tiene tanta flexibilidad que tú entras a querer sacar un cálculo grande de arriba y lo vas a deformar el instrumento. Y no es opción, para eso está la llave. La llave que es rígida, o el ultrasonido, ¿no? Entonces, el raspaje es el primer procedimiento. O sea, si el paciente no tiene bolsas, solo tiene cálculos, es raspaje. Si el paciente tiene periodontitis con bolsas, es raspaje y alisado radicular. Entonces, eso lo tiene que tener muy claro. El raspaje es con ultrasonido, ya. El alisado radicular es con las curetas 3D y también con ultrasonido, ¿ya? Entonces, los dos son diferentes. Uno es supra, el otro es infra, ¿ya? Pero una vez para sacar este cálculo, viene con una gresa. Entonces ahí ya el concepto no, veo que no lo están entendiendo. O de repente, ¿qué tiene tu paciente? Gingivitis. ¿Cuál es su plan de tratamiento? Raspaje alisado. No es alisado, ¿no? Ese es un poco la situación. Entonces, esos términos traten de tenerlos bien claros. El alisado radicular solamente se hace en pacientes que tienen periodontitis, ¿ya? Entonces, el objetivo del raspaje es eliminar el cálculo y que la superficie esté lisa. ¿Para qué ponen ese gelecito o esa brochita? ¿Y para qué tienen que tener frío? Para que la placa no se adhiera. El raspaje siempre es con la llave, ¿no? Y es supra. Y el alisado radicular es en la profundidad de la bolsa, en la pared radicular. Por eso su nombre es alisado radicular, porque trabaja en la pared, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero conseguir. ¿Qué es lo que consigo? O sea, consigo que hay una superficie de la encía, ¿no? La parte epitelial que se va a adherir. Eso es lo que consigo. No es que va a crecer nuevo hueso, que va a crecer periodonto, ya el periodonto perdido ya está perdido. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? No es ganar periodonto, es que el periodonto que queda no continúe perdiéndose. Y que la parte que ya perdió haya una adherencia epitelial. Ese es el objetivo del tratamiento, ¿no? Que no haya este tipo de irregularidades y que la parte epitelial se adhiera, porque hay unas células que son los epidermosomas, ¿no? Que sirven como chuponcitos en el cual se adhiere el tejido epitelial. Entonces, para el raspaje necesitamos estos llaves. 30-33 para exteriores y 31-32 y 34-35 para posteriores. ¿Cuál es la diferencia? El anterior es recto, el posterior tiene angulación. O el ultrasonido. ¿Ya? El ultrasonido también es básico, porque su comodidad
día, entonces hacemos un concurso de instrumental o de equipo, que más va a rendir con la inversión que tú le haces, el que más te va a servir, creo que no lo supera. La reunión es mágica. Tienes tus limpiezas, tus profilaxis, tus ahora como la reunión tiene cierta capacidad, en una parte quirúrgica, le puedes cambiar una pista, ¿no? Porque antes tú tenías que enchufarte a la corriente, al agua de afuera, ¿no? Pero el agua viene de afuera, no había forma. No había forma. O sea, ahora sí, entonces una botellita, le puedes poner hasta Coca-Cola, lo que tú quieras. O sea, esa es una facilidad. Ya, úsela, ¿no? O sea, el ultrasonido debe ser, doctor Sánchez tiene un articulador de $10,000 todos los días. Y nadie compra el ultrasonido. El ultrasonido es importantísimo. ¿Ya? Entonces, seguimos el ultrasonido, el raspaje y después viene la puerta 13. Eso también tiene que aprenderlo de memoria. ¿Ya? Y varios de las preguntas que pide el doctor Sánchez, ¿no? ¿Qué número de curetas Gracie sirve para cada cara? Ya, porque tampoco no es que mi cureta Gracie la mente por principio, no. Un número para cada cara. O sea, Gracie se dedicó, el doctor Gracie se dedicó a ver esa animación, cuál se pegaba mejor, a qué, según la posición, entonces tenemos que utilizar eso. Fue tan bueno su diseño que hasta ahorita no se supera, eso tiene años, ¿no? Pero ¿qué nos está, ayudándonos? Por ejemplo, yo hago mucha analizado con las puntas de los sensores, ¿no? O sea, y después ya la retomo con esta, a veces más profunda, ¿no? Porque ¿cuál es el sentido? El sentido es que esté dividida la raíz, ¿no? Que sea un poco de flujo, que a veces hay el mismo cemento necrótico está pegado, tienes que dividirlo, a veces incluso hay presas para poder dividir esa zona, la que esté pulito para reducir el flujo, o se pega o se retrae, pero está sana y está sellando esa parte del surco, ¿no? Entonces tienen que saber, acá lo más importante es 5-6, siempre hemos medido 5-6 porque cubre anteriores y posteriores, y después 7-8-9-10, que es para las caras vestibulares de los dientes, y 11-12, 13-14, uno para las caras mesiales y otro para las caras digitales. Esos son los más importantes, ¿no? El 5-6, el 7-8 o 9-10, y el 11-12, el 13-14, que sí lo tienen que ver, ¿no? El 11-12 para las caras mesiales, el 13-14 para las caras digitales. Y cuando ustedes lo usan, se nota esa posición. ¿Ya? Y cuando usen una cureta Gracie, siempre tienen que mirar, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Hay un defecto, y todo el cemento que estaba acá en el noado, el hueso, el ligamento, eso tiene que estar liso, eso tiene que estar liso, no puede haber. Ahora, no crean que en esta zona ustedes van a encontrar los cálculos que vengan afuera, los cálculos que afuera son grandes. Acá no, acá son puntitos que hacen daño. Una cosa muy pequeñita que tienes que avisar para poder por ejemplo, acá se puede mirar la postura, ese tipo de cosas es lo que tienen que limpiar y van destruyendo el periódico y van formando el tejido
sea, hay que estimular, ¿no? Hay que estimular derecha, la izquierda, estimular mesiánico, estimular mesiánico. Ahí tienen que ver cuál de ellas se adapta muy bien a eso, ¿no? En ellos está en los incisivos del canino y hasta los premolares con esas 5 o 6, ¿no? Entonces tiene que ver incluso la posición del dentista, que es una visión directa, ¿no? 5 o 6 también me sirve para la cara palatina. Bien, la cara palatina también la divido en dos, especialistas, y tiene que ver, por eso hay 2 puntas en cada instrumento, ¿no? Uno es para la derecha y otro para la izquierda. Tienen que saber ubicar eso. Tienen que tener filo, eso también, ¿no? Ahora ustedes están nuevos, tienen su pureza de pastilla, pero ya cuando la vamos usando tienen que tener su piedrita para antes de meterla, pasarle su filo para poder, para que tenga trabajo. 13-14, número mayor es distal. Distal de las zonas molares, ¿no? También hay distal vestibular y hay distal palatino. Esa forma es que tiene que dividir el trabajo, tiene que ser bastante detallado, ¿no? Acá el 13-14 para distal palatino. Después 11-12 para mesial vestibular, 11-12 para mesial palatino, 7-8 para caras vesticulares y 7-8 también para caras palatinas. O 9-10 también entra la cara vestibular. Entonces, esa es la forma como ustedes tienen que ver. Cuando crecen, ahí la tienen que ver. Y tienen que servirle como un instrumento endodóntico. Para empezar una endodontia no van a empezar con un instrumento azul, tiene que ser un instrumento platino o plomino. O sea, hay un orden. Por eso cada número de estas 13 tiene su numeración, ¿no? Sus 10, de los cuales se lo puede usar, ¿no? Ahora, hay un término que se llama el curetaje cerrado. En realidad el curetaje cerrado es el alisado, donde no haces colgado, ¿ya? Prácticamente el alisado regular es como una intervención quirúrgica, ¿ya? Tienes que poner la anestesia porque vas a ir al fondo de la bolsa y tienes que ser muy enérgico para poder eliminar. Si tú no le pones anestesia, no vas a poder curar esa bolsa profunda, alisada. ¿Ya? El raspaje, la parte superior, lo pueden hacer sin anestesia, como ultrasonido. Pero el alisado siempre es con anestesia, si no, no están haciendo un buen alisado, ¿no? Entonces, hay que hacer alisado en la parte interna de la bolsa. Por ejemplo, ustedes pueden mirar acá tenemos una bolsa, y se nota clínicamente, tiene que soñar para que esa bolsa, con esa anestesia, verifica la bolsa y empieza a hacer la anestesia. Ahí también es el ultrasonido, ¿no? Las puntas del ultrasonido ahora son diseñadas como para estar en esa zona. Limpia bien, limpia la parte interna de la bolsa, ¿no? Y la situación va a mejorar, ¿no? Ustedes tienen que conseguir esa lesión. ¿Cómo lo compruebo? No necesita que tú hagas un alisado y de repente a las semanas siguientes quieres ver bien que pegado. O sea, haces un alisado en el siguiente control. Salvo, lo examinas, estás sangrando un poquito.
pasa? Una bolsa celular tiene 8 milímetros, por ejemplo, de profundidad. ¿Por qué? Porque nadie la sondeó. Pero si tú también las sondeas cada 6 meses y limpias, no vas a dejar que avance. ¿Ya? El problema está de no hacerlo. Va avanzando, y se me fue el tiempo. Recién. ¿Ya? Ese es el tratamiento, es un tratamiento de control, de mantenimiento. O sea, no hay un término en el tratamiento. Siempre va a haber un mantenimiento, control.